Saludos colegas, mi nombre es Guido Abril y hoy les voy a hablar sobre modelos de turbulencia para RANs y aplicación a un caso de estudio. Comencemos hablando sobre la turbulencia. En términos de dinámica de fluidos, la turbulencia es un régimen de flujo caracterizado por baja difusión de momento, alta convección y cambios espaciotemporales rápidos de presión y velocidad. Los flujos no turbulentos también se llaman laminares y ambos son caracterizados observando la magnitud del número de Reynolds. Aquí vemos algunas características de turbulencia. Tenemos, por ejemplo, la vorticidad, la irregularidad, la dimensión, la inestabilidad, el amplio espectro de escala y la disipación. En cuanto a vorticidad, sabemos que existen movimientos rotacionales dentro del flujo, por lo que la vorticidad no es nula. En cuanto a la dimensión, sabemos que todos flujos turbulentos son tridimensionales. Inestabilidad quiere decir que no existe un flujo estable, sino que todos son transientes o no estables. Amplio espectro de escala se refiere al rango de actividad de las fluctuaciones, y la disipación nos habla sobre que la energía cinética, la cual se transforma en calor debido a las fuerzas viscosas. Vamos ahora a hablar sobre cómo se obtienen las ecuaciones de RANS. RANS quiere decir Reynolds Average Navier-Stokes. Esto significa el promedio de Reynolds para Navier-Stokes. ¿Cómo se obtiene esto? Pues vamos a verlo. Comenzamos con las ecuaciones de Navier-Stokes. En este caso vamos a tomar solamente una de continuidad, que es un gradiente, y la de momento. Entonces vamos a agregar lo que son los términos de esfuerzos cortantes viscosos y flujo newtoniano e incompresible. Una vez agregados estos conceptos, se obtiene esta nueva ecuación. Y tenemos una condición extra de densidad cuando no hay densidad, que sería esta de aquí. Ahora, siguiendo para sacar las ecuaciones, tenemos las dos que sacamos anteriormente y agregamos ahora los criterios de continuidad, de momentum, una vez más, y esta vez términos transientes de convección y de difusión viscosa. Al agregar estos nuevos conceptos, obtenemos la siguiente ecuación. Como podemos observar, ya tenemos términos de densidad, velocidad, presión y derivadas parciales con respecto al tiempo y a la posición, junto con un término que veremos más adelante. Ahora nos surge un problema de cierre. Esto ocurre porque, por ejemplo, en el flujo laminar tenemos 4 ecuaciones, las cuales sería la de continuidad más 3 de momento y 4 incógnitas. Es decir, tenemos solución para este sistema. Pero para el flujo turbulento tenemos 4 ecuaciones igualmente, continuidad y 3 momentos, pero 10 incógnitas. Es decir, que no podemos solucionarlo por métodos normales. Además, tenemos varias características de los esfuerzos de Reynolds, que es lo que vamos a usar para resolver estos problemas. Por ejemplo, cuando I es igual que J, entonces son iguales a los esfuerzos normales, los esfuerzos de Reynolds estamos hablando. Y cuando I no es igual que J, entonces son 0. Cuando también tenemos el gradiente de velocidad promedio, hace que la turbulencia no sea isotrópica. Entonces significa que no tienen mismas propiedades, sino que varían de punto a punto. Tenemos también la turbulencia no isotrópica, que conduce al transporte de impulso. Generalmente un orden de magnitud mayor que el de la acción molecular, y que la turbulencia no sea afectada por las paredes y no crece debido a la viscosidad. Una vez tomando esto en cuenta, procedemos a seguir con nuestras ecuaciones. Tenemos aquí la anterior, tenemos el último término que se aproximaría bastante a lo que son los esfuerzos de Reynolds. Le vamos a llamar a esta ecuación RANS asterisco porque aún está completa. Ahora vamos a multiplicar esto por la velocidad U sub J, agregamos energía cinética y gradiente de presión, y terminamos agregando los términos efusivos de viscosidad y de los tensores o esfuerzos de Reynolds. Una vez agregados estos conceptos, obtenemos finalmente la que es la ecuación promediada de Reynolds para Navier-Stokes. Como podemos observar, en el lado
derecho observamos un tensor de Reynolds, lo que nos va a servir para hacer un modelamiento más adelante. Ahora podemos hablar sobre los modelos de turbulencia. Se dividen en dos grandes grupos, en este caso, modelos de viscosidad de Eddies o EVM y modelos de tensores de Reynolds o esfuerzos de Reynolds, que serían RCM por sus siglas en inglés. Los modelos de viscosidad de Eddies son más utilizados, pero tienen limitaciones. Por ejemplo, no son buenos para analizar separación de flujo, no pueden replicar el comportamiento de los flujos turbulentos en el límite de distorsión rápida, que es un comportamiento elástico, no viscoso. Y ahí es donde entran los modelos de tensores de Reynolds. Esto lo veremos un poco más adelante. Aquí tenemos la ecuación que rige los EVM. Y ahora vamos a ver la división de los modelos, pero según el número de ecuaciones. Existen diversos tipos. Está de ecuaciones 0, 1, 2. Esto quiere decir el 0, 1, 2 es cuántas ecuaciones diferenciales adicionales se necesitan en el modelo para que se resuelva el problema de turbulencia. Tenemos algunos ejemplos aquí. Para los modelos de ecuación 0, de 0 ecuaciones, tenemos el modelo algebraico y el de longitud de mezclado de Prandtl. Este último se basa en la hipótesis de mezclado. Luego nos dice que existe una longitud perpendicular al flujo, tal que la cantidad de movimiento disminuye y la velocidad media aumenta de punto a punto. Esta hipótesis solamente se utiliza para esta ecuación de aquí, que sería la de orden 0 en este caso, para el modelado. Tenemos también de una sola ecuación, que podría ser, por ejemplo, las ecuaciones de transporte para velocidad o para que sea energía cinética. Tenemos aquí una hipótesis base que sería que la viscosidad es igual a la densidad, una constante de esta viscosa mismo, y por la raíz cuadrada de K por L. Y otro ejemplo para modelos de una sola ecuación es el Spallard-Olmaras, el cual también tiene una hipótesis parecida. Tenemos que la viscosidad depende de la densidad por una variable V asterisco y por F. F en sí tiene términos de viscosidad y de velocidad también. Ahora tenemos las más conocidas, que son los modelos de dos ecuaciones. En este caso tenemos la K epsilon y la K omega. Estas de aquí se basan en la hipótesis de equilibrio. Podemos ver acá que esta aquí tiene que ver con lo que es energía cinética y lo que es la longitud de escala para la turbulencia. En este caso tenemos que la viscosidad dependería de la densidad por K, que sería energía cinética, al cuadrado, por X a la menos 1. Este X puede ser, depende. Si es para K epsilon, es epsilon, y si no es K omega, es omega. Además, esto tenemos ecuaciones de 3, 4 y 5 ecuaciones. En este caso sería la K, KL, omega. Tenemos la transiente SST y los tensores o esfuerzos de Reynolds. Este aquí tiene dos asteriscos porque es la que vamos a tratar más adelante también. A continuación, hablamos sobre esto. Tenemos entonces el modelo de tensores o esfuerzos de Reynolds. La definición. Los modelos de la ecuación de tensión de Reynolds se basan en la ecuación de transporte de tensión de Reynolds de nuevo. La ecuación para el transporte de tensión de Reynolds cinemática es la siguiente. Tenemos R sub IJ, que es igual a, ese término es el tensor de Reynolds, que sería U apóstrofe sub I por U apóstrofe sub J, y eso es igual a menos el esfuerzo cortante, sub I sub J, no, sub IJ dividido para lo que es la densidad. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, a diferencia del modelo K epsilon, que utiliza una viscosidad de remolino isotrópica, el modelo de esfuerzos de Reynolds resuelve todos los comportamientos del transporte turbulento. O sea, no solamente tiene que ser isotrópico, sino los no isotrópicos o anisotrópicos. Otra ventaja es que es el más general de todos los modelos de turbulencia y funciona razonablemente bien para una gran cantidad de flujos de ingeniería. Requiere solo condiciones iniciales
y o de conformado, perdón, de contorno para ser suministradas. Dado que no es necesario modelar los términos de producción, puede amortiguar selectivamente las tensiones debidas a flotabilidad, los efectos de curvatura, etc. Ahora veremos una comparación entre los modelos de viscosidad aérea o EBM y los RCM o modelos de fuerzas de Reynolds. Entonces tenemos los detalles de cada uno, que serían más como sus ventajas, y las desventajas de cada uno. O sus limitaciones. En el caso de los EBM tenemos que son los más utilizados en aplicaciones industriales, son robustos y razonablemente precisos, un buen porcentaje, o sea, porcentaje bajo de error, y contienen muchos submodelos. Las desventajas de los EBM son, por ejemplo, para la ecuación de K sub epsilon, es que la ecuación de epsilon contiene un término que no se puede calcular en la pared, por lo que se necesita una forma especial de cálculo. Y también, como se mencionó anteriormente, que funcionan mal para los flujos con separación fuerte, con gran curvatura aerodinámica y con un gran gradiente de presión. En cuanto a los RCM, podemos observar en detalles lo que vimos anteriormente. Es más adecuado para flujos tridimensionales complejos con una fuerte curvatura remolino y rotación, es decir, cumplen con la parte que no pueden los EBM. Entonces, repitiendo, tenemos que intentar subsanar las deficiencias de EBM, como se mencionó en el ítem anterior, y ese modelo físico, bueno, más físicamente sólido que hay en el mercado actualmente. Las limitaciones, por otro lado, son que es más costoso y mucho más difícil de converger que los modelos de dos ecuaciones. En el caso de estudio vamos a ver un ejemplo de esto. Y requiere mucho más modelado para las ecuaciones gobernantes en cuanto a la presión. Por ejemplo, la presión de formación es la más crítica y difícil de todas. Eso complica mucho lo que es la simulación. Aquí tenemos un cuadro que nos hablará sobre lo que es los eddies. Y llegamos a lo que es el caso de estudio. Para este ejemplo tenemos el cuerpo que vemos en el lado izquierdo superior con esta geometría y tenemos las dimensiones que se muestran en el lado izquierdo. Una longitud de 3 metros, el H que sería la entrada en sí que vamos a tomar en cuenta para el flujo es de 0,04 metros. Tenemos una relación de H minúscula con H mayúscula para determinar la altura que sería de unos 0,2 metros. También la longitud de L, que sería ese espacio que tenemos ahí antes de que entre el flujo, que es en este caso 0,8 metros. Tenemos el YM, que vamos a verlo más adelante también, es un plano donde se puede percibir cómo se comporta el flujo. En este caso es 0,1904 metros y tenemos que se ha trabajado con reinos de 500 y de 4000. Lo que nos pide este problema es determinar cuánto es X sub RE, que sería la longitud a la que el flujo hace una recirculación. Entonces, para este caso usamos el programa ANSYS Fluent, con el que realizamos el modelado. Aquí tenemos lo que es la geometría y el mallado del caso de estudio. Tenemos en esta imagen de aquí, que sería la primera. Esta aquí es la geometría. Ahora esto se hizo un mallado. En el programa se ve de esta forma, se ve todo oscuro porque es muy pequeño, pero acercándolo podemos observar que está todo aquí dividido y se suavizaron los bordes para facilitar el cálculo. Eso se puede apreciar en la última imagen como se nota aquí. Entonces, para seguir con mi metodología, pusimos en la parte de izquierda lo que es la entrada de flujo y la parte derecha la salida. Tenemos entonces las propiedades del flujo, que en este caso es aire, densidad constante de 1,225 y una viscosidad de 1,7894 por 10⁻⁵. Vamos a usar el K epsilon, pero también vamos a usar otros modelos para ver cómo se comportan.
Y en la entrada tenemos que la velocidad que fue calculada, ya que no teníamos, usando la ecuación de Reynolds, que es Reynolds igual a lo que sea densidad por la velocidad por, en este caso, la longitud L minúscula dividido por la viscosidad, obtuvimos que es de 1.46 cuando Reynolds es de 4000 y cuando Reynolds vale 500 es de aproximadamente 0.1825. Entonces, los resultados son los siguientes. Tenemos el primer modelo, que es K epsilon, tenemos aquí los residuales, se ve cómo convergen. El K omega, que es el que está a su lado, en este caso mucho más difícil que converja, hay algunos problemas. Tenemos la transición de SST, que está mucho más complicado, si se puede apreciar aquí. Y tenemos finalmente los esfuerzos de Reynolds, que vemos que se demoraron mucho más en converger y es mucho más complicado. Como ves, hay más variables, es de 5 ecuaciones, esta de 2, de 2, esta de 4. Como se puede observar que tiene el resultado más preciso en este caso sería la K epsilon, se utilizaron estos resultados para determinar el valor de X sub RE. Entonces, podemos observar aquí lo que es el perfil o el contorno de velocidad en el cuerpo. Tenemos aquí una velocidad muy alta de entrada, como se espera debido a que es un tramo estrecho y va disminuyendo conforme se ensancha el espacio del fluido. En esta parte aquí podemos observar que hay un comportamiento extraño, eso es debido a la recirculación del flujo. En este cuadro aquí podemos observar la presión, como también está aumentando, luego disminuye. Aquí hay el valor mínimo debido a que se crea un vacío debido a la recirculación, y aquí otra vez comienza a aumentar. En este cuadro podemos observar las líneas de corriente. Como se esperaba, tenemos que hay una recirculación aquí, como se puede observar. Las líneas se mueven hacia la derecha, pero en esta sección hay como un retorno. Y lo que se quiere obtener es la distancia que hay desde este punto hasta este punto de aquí. ¿Cuánto sería el valor? Ahora, al compararlo con la escala que nos proporciona el programa, podemos ver que es menor que 0.9 metros. Se ve aquí está. En la gráfica obtenida, al hacer el diagrama de la velocidad versus la distancia que se encuentra cerca de la frontera, o sea, justo un milímetro por encima de la base, entonces se obtiene que el valor de X sub R es aproximadamente de 0.87 metros. También se nos proporcionó una página donde podemos obtener resultados experimentales de la práctica que realizamos y podemos observar para reinos de 4000 que el método K epsilon es el que más se acerca. Está aquí. Mientras que los otros no tanto. Ahora, un tema que hay que tomar en cuenta es que para el caso de reinos 500, que era la otra opción, vemos que el K epsilon no se acerca mucho, pero sí se acerca más el K omega. Entonces, con esto llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, se obtuvo el valor correspondiente a X sub R usando el modelado de turbulencia en CFD. El modelo K epsilon es el más óptimo para los resultados esperados, pero para cuando el reino será 4000. En el caso de reinos de 500, el modelo más aproximado es el de K omega. Entonces, también podemos observar en los gráficos residuales que los modelos de más de dos ecuaciones, de transición SST y de esfuerzos de reinos, resultaron más difíciles de converger que los demás. Que como debido a que tienen una gran cantidad de variables y ecuaciones, entonces se complica más el momento de encontrar el error y converger. Y finalmente, con lo que ya pudimos observar en los resultados, se puede decir que no es suficiente con simular un modelo de turbulencia, ya que, como en el caso se puede ver, que puede que haya más de una respuesta. En este caso podemos observar que cuando Reynolds era 4000, el modelo de
K epsilon era el mejor para usar y el más cercano a la respuesta correcta. Mientras que cuando el Reynolds era de 500, entonces el mejor modelo no era K epsilon, sino K omega. Lo que sí podemos ver es que, al menos para en este caso, es mucho mejor usar los modelos de dos ecuaciones, el K epsilon y K omega. Pero para problemas más avanzados, se podrían usar lo que son los modelos de Reynolds, de fuerzas de Reynolds, ya que son más óptimos. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.